Bien, estimado profesor, en esta oportunidad le voy a explicar lo que es el funcionamiento del ejercicio número 2 del laboratorio número 2. En este ejercicio se incluye la librería del PIC 18 F4550. En la primera parte se configura lo que es el oscilador a 20 MHz y en el programa principal. En el CBlock se tiene un bloque de constantes que empieza de la dirección 0x00. Quiere decir que men1 va a ser la dirección 0x000, men2 va a ser 0x001 y men3 0x002. En la estructura se tiene el, el programa en sí que va a realizar el funcionamiento y se ha comentado cada línea de código para comprender el funcionamiento. La primera instrucción es move LW, que consiste en mover el literal, que es 23, a W. Y eh, luego se tiene la otra instrucción que es move WF, que mueve el registro W a la dirección en la memoria RAM, que sería el, la constante men1, que es la dirección 0x000. Lo mismo ocurre con las demás constantes hasta ahí, hasta esa parte. Luego sigue move, la instrucción move LW, pero con un número binario. Este cumple la misma función, mueve el número binario al registro W. Ese número es 170 en W, bueno, en decimal. Bien, luego se suma el, el valor de la dirección men1 con el último valor del registro W y este se guarda en la misma dirección men1. Luego se tiene otro binario, pero aquí se tiene un AND. Este AND es un AND lógico que hace que es un AND lógico. Técnicamente que el número binario se va a guardar en W y va a quedarse así, ¿no? Con el mismo valor que es 85 en decimal. Luego tenemos el CLRF, que que va a limpiar a men1, al registro men1, y se colocará por defecto 0. Luego se tiene el complemento con F, que complementa el registro F, es decir, lo que le falta para que sea 255, que es el número de bits, el número de registros. Como empieza en 0, nuestro máximo sería 255. En total hay 256 registros. Esta instrucción compara men2 con el registro W si en caso son iguales. Si estos son iguales, nos va a saltar a esta parte, a continuar, y si no son iguales, nos va a seguir a otra parte, que es esta, este tipo función. Y aquí tenemos a men1, que se va a comparar, pero si es mayor a W, al registro W. Si en caso no lo es, va a continuar a la otra parte. Y aquí se va a comparar a men3, que si es menor a 0, o si es menor a W, perdón, si es menor a W. Si en caso lo sea, eh, va a continuar, y si en caso no, nos va a dirigir a no es menor. Aquí se tiene una instrucción de decremento. Disminuye
al registro MEN3 en una unidad y salta eh, a la siguiente línea si el resultado es 0. En este caso, bueno, se tiene que comprobar con simulación. En esta parte de continuar se tiene lo que es también otra instrucción que va a disminuir a men1 en una unidad y salta si el valor es 0. O si el valor es, bueno, va a saltar aquí a continuar si el valor es 0. Y aquí nos va, con esa instrucción incrementa men2 en una unidad y salta si el registro es 0. O sea, salta a la siguiente línea que es hago to continuar y vuelve a repetirse. Luego se tiene esta instrucción que nos va a mover el registro F, solo lo va a mover. Luego se tiene la instrucción moveFF que mueve el registro de F fuente al registro destino. Nuestro registro fuente es el men1 y el registro destino es men2. Quiere decir que men1 va a reemplazar a men2 en valores. Luego se tiene mul WF, el resultado se almacena en los registros, en estos registros, profdh y profdl. Aquí tenemos, ¿no? moveFF va a mover el registro fuente a un registro destino. En este caso, a men1 se va a reemplazar y aquí se va a reemplazar a men2. Por otra parte, se tiene RLCF que va a rotar el registro de men1 a la izquierda por el carry. Y aquí tenemos que va a rotar el registro men2 a la derecha por el carry. Y aquí se tiene la instrucción set. Esta instrucción permite setear al registro, quiere decir que va a volver a todos los bits en 1. Esta instrucción nos sirve para testear si el resultado es 0, va a saltar, y si no, va a continuar nada más. Aquí tenemos swap-f, otra instrucción que intercambia los nipples o posiciones entre los 4 bits menos significativos y los 4 más significativos. Y luego se tiene el XOR. Se realiza la verificación del contenido de men3 con respecto a W. Se va a proceder a simular. eh, se procede a simular. Vamos a colocar en modo de depuración. Y con F7 vamos a ir avanzando. En esta parte se va a ver, como en el programa anterior, en el ejercicio 1, por cada instrucción es 1 microsegundo. Lo mismo sucede aquí, por cada instrucción es 1 microsegundo. Aquí en Watches tenemos las variables que ya se ha colocado con anterioridad. Y vamos a poner F7 para ir viendo que los resultados cambien. Ponemos F7, hasta ahí. Si observamos, 23 se ha colocado al registro men1 que es 0x000 y así sucesivamente con los demás registros men2 y men3 con los respectivos números. Luego se viene la suma. Esto se va a sumar 170 con men1 que es 23, en total sería 193. Vamos a comprobar y es correcto, aquí tenemos 193. Seguimos con la simulación. Luego con men2, aquí observamos que se va a quedar W en 85, se va a mantener ahí porque ahí se tiene el registro en binario, este registro en binario. Seguimos. Vamos a limpiar men1 para que se quede en 0 y observamos que sí, se limpia y se pone en 0.
Luego, complemento de men3. Como el máximo es 255, técnicamente faltaría 250, sería como complemento. Tenemos F7 y es correcto. Aquí comparamos y observamos que va a saltar a no es igual. De aquí otra vuelta va a evaluar, ¿no? Si es menor y va a seguir saltando. Perdón, si es mayor, salta. Si es menor, sigue saltando. Aquí va a disminuir en 1. Vemos que men3 tiene 250. Ponemos F7 y está en 249. Continuamos. Salta, ¿eh? Continuamos y se tiene acá. Va a aumentar en 1 el men2. Esta parte de acá va a aumentar en 1. Probamos F7, 21, correcto. Luego se tiene esto de acá. Men1 es aquí 255. Y acá se tiene 21 en men2. Quiere decir que con esta instrucción move ff vamos a mover o vamos a copiar el- lo del registro men1. Ponemos F7 y es correcto, son iguales. Ahora vamos a ver aquí y se tiene que se va a mover, ¿no? El registro prod se mueve al registro men1 y seguimos. Prod D se mueve al registro men1, seguimos. Y acá esto es la rotación a la izquierda. Si se observa, eh, cuando rota se cambia automáticamente. Bueno, ahora a la derecha. Ahora vamos a setear men3. Técnicamente en este binario todo se vuelve 1. Ahora vamos a ver, es correcto. Y luego tenemos el testeo. Vamos a testear. Bueno, está normal, no ocurre ningún imprevisto. Y luego seguimos con el XOR. O bueno, claro, XOR. Aquí se realiza la verificación del contenido de men3 con respecto a W. Damos F7 y bueno, acá la verificación nos sale de 252. Eso sería toda la explicación del programa del ejercicio número 2.